Ningún apóstol nos indica en la palabra de Dios que guardemos el sábado. Jesús nunca nos dijo que guardemos el sábado y sería muy injusto, dijimos en el video anterior, que Dios, sabiendo que hay un camino de salvación que fuera a guardar los 10 mandamientos o guardar uno de ellos, equivocadamente solo guardan uno porque no los cumplen los 10. ¿Qué pasaría si hay 2 caminos? Entonces, ¿por qué murió Cristo? En vano sería la sangre de Cristo. Que Dios reprenda al diablo, porque la sangre de Cristo no es en vano ni será nunca en vano. Entonces, es una lógica espiritual, pero no la puede ver el hombre que está carnal. El hombre que está carnal no entiende las cosas espirituales porque le son locura. Dice la palabra de Dios que aún en estos tiempos, cuando leen a Moisés, tienen un velo en su vista, pero cuando se conviertan a Cristo les será quitado, aleluya, les será quitado ese velo. Esta gente religiosa los apresaba y los sacaba libres, pero que ya no predicaran en el nombre de Jesús. Llegó a crecer la iglesia tanto que fue necesario nombrar diáconos. Uno de estos diáconos fue Esteban. Esteban, lleno del Espíritu Santo, le empieza a predicar a los religiosos. Los religiosos que guardaban el sábado se enojaban y crujían sus dientes. Vamos ya al tema. La muerte del primer diácono, el primer mártir diácono cristiano, Esteban. Vosotros, aquí empieza él su predicación desde muchos versos antes, pero yo me voy a ir al punto final, que fue lo que enojó más a los fariseos, saduceos, escribas, a los religiosos. Capítulo 7 del libro de los Hechos, en su verso 53. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Le dice Esteban, él culmina todo su sermón. No le quiero predicar todo el sermón, es hermoso el sermón de Esteban, pero para nosotros, para los religiosos no les va a gustar, por eso no lo predican o no lo practican, y a estos religiosos no les gustó. Oiga lo que sigue diciendo: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban del enojo, crujían sus dientes. Esta gente religiosa que decía estar agradando a Dios, rechazando al Hijo de Dios, rechazando a los apóstoles que dejó el Hijo de Dios con la autoridad puesta de él sobre ellos, los rechazaba, les crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Aleluya. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Ya se taparon los oídos y lo empezaron a golpear. Y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Este es el apóstol Pablo, que después pasó a ser el apóstol Pablo. Este era un joven Saulo que pedía cartas para perseguir a la iglesia. Pedía cartas a las sinagogas, a los directivos de las sinagogas, a los líderes religiosos, para apresar a los que Jesús dejó predicando. ¿Por qué? Porque ellos predicaban no la ley, no los 10 mandamientos, no guardar el sábado. Ellos predicaban la gracia de Cristo. Es un poco ilógico la iglesia que quisiera hacerse pasar hoy por la iglesia perfecta o la iglesia verdadera. Juzgue usted. Analice usted la palabra de Dios. ¿Es lógico esto? ¿Es lógico que la iglesia que diga ser la fiel y verdadera se parezca a la que persiguió y a la que mató a los apóstoles? ¿O es lógico que se parezca a la iglesia que estaba huyendo? Sí, ellos los encarcelaban porque no predicaban a su gusto, a su manera de guardar el sábado, de guardar la ley, de guardar los mandamientos y los decretos. Ellos por eso los perseguían y los mataban. Ahora dígame usted, ¿qué iglesia de ahorita sigue haciendo eso? Es decir, predicando la libertad en Cristo sin guardar el sábado. No nos salva la ley. No nos salva la ley a ninguno. Ninguno puede llegar al Padre si no es por Jesús. Aún los israelitas no pueden llegar al Padre si no es por Jesús. El que no predique esto no está predicando a Cristo, no está predicando el Evangelio. El Evangelio es Jesús. La vida eterna es Jesús. El pan de vida es Jesús. El pan sin levadura es Jesús. El Rey de Reyes y Señor de Señores es Jesús. La autoridad, la justicia más grande que la ley y la justicia más grande de los escribas y fariseos es Jesús, porque ellos se justificaban con la ley de Dios
y alguien más grande que esa ley vino. Aleluya, Santo Jesús. Alguien más grande que esa ley vino a derramar su sangre para que usted sea salvo. Salga de la religión, salga de los sectarismos. La religión no le va a llevar al cielo. Si así fuera, qué ilógico hubiera sido que Jesús muriera por el mundo, por usted y por mí. Santo Jesús. ¿Cómo se atreve una iglesia que esté con las características de esta iglesia defendiendo la ley en estos tiempos, defendiendo la ley y guardar el sábado? ¿Cómo se atreve a decir que es la iglesia verdadera de Jesucristo? Solamente al que esté, al que no sepa, al que no lea la Biblia, al que no sepa, lo pueden engañar, o al que tenga una venda completamente espiritual y cegada por el enemigo. Juzgue usted, seamos honestos. Ya estuvimos en la escuela, esto no quiere ciencia para entenderlo. Juzgue usted qué iglesia empezó a atacar a Jesús, ¿Qué tipo de personas? No iglesia, pero ¿qué tipo de personas? Las que guardaban el sábado, las que quieren guardar la ley, las que no aceptaron la predicación de Jesús, la predicación del evangelio, el nuevo y único camino al Padre, nunca lo aceptaron. ¿Cuál iglesia sigue haciendo eso? Usted juzgue eso, porque todavía aún están equivocados y se jactan de ser la verdadera iglesia y la única iglesia. En todas las predicaciones yo no le voy a decir a usted que mi iglesia es la única verdadera. Hay bastantes iglesias que están muy bien, están predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios y alabando a Dios en espíritu y en verdad. Esta gente, ¿a quién se parece más su iglesia? ¿A la que andaba persiguiendo a los cristianos, a los que mataron a Esteban, o se parece a la que andaba huyendo, a la que dejó Jesús? ¿En dónde está usted? Usted va a ser responsable ante Dios a donde usted guiaba sus pasos cada domingo, o cada sábado, o cada martes, o cada miércoles. Usted va a ser responsable delante de Dios a donde usted guía sus pasos y a donde guía a su familia. Si usted es el cabeza de hogar, usted es el responsable de eso. Y aquí analicémoslo. Aquí no quiere estudio, no quiere ser un graduado, no quiere ser un universitario para entender quiénes fueron los que estaban atacando a quiénes. Estos se enojaban porque, ahí se lo voy a leer mejor. Usted va a ver que por no guardar el sábado era el mayor problema que tenían ellos con Jesús. Entonces cuando Esteban vio a Dios, vio la gloria de Dios y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios, entonces ellos dando voces se taparon los oídos y arremetieron contra él y le sacaron y ya le llevaron su ropa a los pies de Saulo de Tarso, un joven, y echándole fuera, lo llevaron, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban durmió. Lo mataron a una persona solo porque le estaba predicando la libertad de Cristo. Solo porque, hermano, no seamos engañadores ni nos engañemos. En ninguna parte, desde Jesucristo hasta Apocalipsis, desde los evangelios, pasando por las epístolas, por el libro de los hechos, la historia de la iglesia, la historia donde debemos sacar la doctrina y la iglesia, todo, y de las epístolas también hay doctrina. No vamos a encontrar en ningún momento que ellos guardaran el sábado o que nos indujeran a guardar el sábado. Entonces, ¿a dónde quiere estar usted? ¿En el camino falso, ancho, o en el camino angosto que Jesús predicó? Mira, y yo no quiero predicar mucho, quiero avanzar en los textos. Hechos capítulo 13, verso 38. Sabed pues esto. Espérenme, mejor así leo más rápido. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Aleluya. Por medio de Jesucristo se nos anuncia el perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Vamos, estamos hablando al que cree, y al que no cree le estamos diciendo que crea, que crea, que deje de ser incrédulo y que crea al evangelio de Jesús. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él
es justificado todo aquel que cree. Le acabo de leer, apunte ahí para ayudar a otros. Le acabo de leer Hechos capítulo 13, verso 38. Y seguimos. Voy a tratar de cerrar este tema ya. Mire, Romanos capítulo... Ay, Padre Santo. Capítulo 3, verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Se recuerda que Jesús le dijo a los discípulos, a los seguidores que le estaban oyendo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no podréis entrar en el reino de Dios. Esta es la justicia de Dios. Jesús es la justicia de Dios. Jesús es la justicia mayor que la ley, que era lo que justificaba a los escribas y los fariseos y los saduceos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Hechos capítulo 3, 20. Le estoy leyendo. Hechos capítulo 3, verso 20. Será justificado porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No dice en la ley, no dice en los 10 mandamientos, no dice en guardar un mandamiento. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aleluya, los pecados pasados. Yo espero, vamos a ver, creo que me da tiempo compartirle unos más que tengo por acá. Romanos capítulo 5, de memoria deberíamos de saber esto. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por medio de los mandamientos, no por medio de las leyes, los estatutos. ¡Ay, santo! Jesús, aquí Romanos capítulo 7, los apóstoles, vea cómo nos están dando testimonio y más fuerza para que sepamos que no es por guardar el sábado, no es por guardar los 10 mandamientos, es por seguir a Cristo. Cristo cumplió todo en la ley. Consumado es el viejo pacto y el nuevo pacto empezaba. Romanos capítulo 7, verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Habéis muerto a la ley. No es que hayan dos leyes, nunca la palabra de Dios separa dos leyes, algunos sectarismos sí lo hacen, pero en la palabra de Dios usted no va a encontrar. Yo sé que eran diferentes leyes, la ley de los esclavos, la ley los 10 mandamientos, la ley de los leprosos, todo eso. Lo que está diciendo aquí es que el apóstol Pablo también, cuando reprende a los Gálatas, dice: si van a hacer un punto de la ley, guarden toda. Él no dice guarden los 10 mandamientos, guarden toda o están bajo maldición. Aquellos que se jactan de guardar el sábado o de guardar un punto de la ley, ignorando los otros, están bajo maldición. El apóstol Pablo nunca dijo que habían dos leyes.